Buenas noches, soy Roberto Pagola y tengo un canal de radiestesia que trabajo desde hace más de 3 años, vivo en Uruguay, y quisiera hacer este video corto y explicativo porque esta semana más de 3 o 4 personas que están empezando a trabajar o que no conocen me han preguntado acerca de los códigos de las varillas o de los códigos que hay que saber para poder empezar a hacer radiestesia. Radiestesia en realidad es un arte en donde hacemos preguntas de forma permanente. Preguntas para encontrar cosas, preguntas para saber algún elemento que estemos buscando, y en realidad se basa sobre preguntas, no hay otra fórmula. No hay radiestesia sin tener la intención de buscar algo. La palabra código, además, es un poco la que usamos normalmente para identificar el sí, el no y el no sé, que son las 3 respuestas que podemos obtener cuando estamos buscando algo o cuando estamos preguntando algo. Repito, sí, no y no sé, que no sé puede ser porque la pregunta esté mal formulada o porque realmente no es el momento de que nos llegue esa respuesta. Y la palabra código ha confundido a mucha gente pensando que hay una fórmula secreta para poder manejar lo que son las varillas o los péndulos. Y no existe tal cosa. A lo que llamamos código, que podríamos llamarlos clave o que podríamos llamarle la fórmula para conocer, es simplemente que cuando nosotros comenzamos a trabajar en radiestesia, tenemos que saber cuál es el movimiento de los instrumentos que vamos a usar. Por ejemplo, ahora estoy con varillas L, y cuándo la respuesta va a ser afirmativa, negativa o neutral. En este caso, yo tengo que ubicar para qué lado es el sí. Y entonces pregunto, ¿esta computadora está prendida? ¿Esta computadora está encendida? Y lentamente mi sí es abriéndose las varillas hacia afuera. Si yo pregunto, ¿este computador está apagado? ¿Este computador que estoy usando está apagado? Inmediatamente las varillas se cierran y eso sería el sí y el no para mí. También puedo preguntar si hoy es un día de sol. Y la varilla se quedó quieta porque hice una pregunta muy rápida, muy mal formulada, pensada en forma bastante light, ligera, y lo mismo sucede con el péndulo. Puedo preguntar si mi nombre es Roberto Pagola, y en mi caso gira hacia la derecha. Puedo preguntar si estoy dormido, y en mi caso gira hacia la izquierda. Si la respuesta no estuviera cercana a nuestra mente, que es la que realmente nos da la solución al que buscamos, el péndulo haría una pequeña oscilación así. O como las agujas de un reloj de los antiguos, que tenían una especie de pesa que hacía balanza, iba de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces, para entendernos, el uso de la radiestesia implica preguntas. Las preguntas son las que cada uno de nosotros quiera hacer. No hay nadie que te diga que la pregunta tiene que ser selecta, esta, aquella y otra, sino que sos tú mismo, con tu interés, con tu motivación, con tu pedido que alguien te hizo de encontrar algo, una vena de agua en el campo de un amigo,
una casa que está lejana en otro país, a ver en qué condiciones está en cuanto a las geopatías, un objeto valioso que se encuentra perdido en una casa y te mandan el plano muy sencillo porque no tiene que ser grande, y tú con el péndulo vas a ir, o con las varillas, vas a ir buscando y acercando la cuadrícula en donde más el péndulo gire en positivo, y vas a ir descartando aquellos lugares donde el péndulo giró en negativo, para acercarte a un cuadro, a una parte del dibujo, en donde estés más cercano a lo que estás buscando. Entonces, no hay ningún código secreto que algún experto iluminado te tiene que dar para que tú empieces a trabajar con radiestesia y con varillas y con péndulos. Simplemente estos códigos, que son llamados códigos del sí y del no, y de no sé, no contesta, por lo general, en la mayoría de las personas está a la derecha el sí, a la izquierda el no, y al centro el no sé y no contesta. Pero atención, pequeña complicación que surge casi siempre. Muchas personas lo tienen invertido, y entonces el sí va a ser cuando las varillas se cierren, el no va a ser cuando las varillas se abran, y el no sé, no contesta, quizás también sea una oscilación pendular. Por lo tanto, antes de empezar cualquier tipo de trabajo que quieramos emprender, en un momento de descanso, que habíamos dicho ya en muchos de los videos que ustedes pueden ver en la lista de reproducción, vayan a los videos donde dicen cómo comenzar o radiestesia para principiantes, y ahí está este detalle que estoy contando. Antes de empezar, decía, tenemos que estar relajados, hacer respiraciones profundas, aspirando por la nariz y expirando por la boca, unas 10, 15 veces, y luego que nos encontremos, que nos sintamos tranquilos, empezar a caminar, a trabajar, o incluso si estamos quietos en nuestra casa con un plano, a hacer las preguntas que nos interesan en esa búsqueda en concreto. Esto lo puede hacer un niño, lo puede hacer un adulto, lo puede hacer una persona incluso hasta que no esté inválida, dándole los materiales, ayudándola con un plano. O sea, es un arte que está accesible a cualquiera. Nadie tiene códigos secretos, fórmulas secretas, ni ningún experto que tú veas en un video o en un libro es el que te tiene que dar nada. Es una cualidad de nuestra mente con la cual nacemos, que está dormida y que la desarrollamos a medida que la practicamos. Entonces, repito, tú compraste las varillas. Algunos me preguntan las varillas que aparecen en los primeros videos, que era un rayo de bicicleta y que simplemente se me había roto el mango, y por eso aparece un hilito que la empatillé, digamos, hasta que compré, me llegaron las varillas que había comprado. La varilla simplemente se va a mover hacia un lado, sí, abierto, y no cruzándose. Y también con una sola, porque a veces lo mejor es ir con las dos, para que después, cuando lleguemos al límite, por ejemplo, de dónde está una vena de agua, ellas en este movimiento así horizontal nos dicen llegaste hasta el límite. Pero cuando hacemos preguntas más sencillas, como por ejemplo, en qué dirección hay una vena de agua, podemos usar una sola. Y ella se va a ir moviendo hacia el lado donde, por ejemplo, en mi casa, a la izquierda, hay una vena de agua. Entonces, a la pregunta de por qué a veces con dos y a veces con una, es porque con una, en cuanto a dirección, en cuanto a qué lugar tenemos que dirigirnos para seguir nuestro trabajo de buscar la respuesta, es bueno o más sencillo hacerlo con una. Pero que quede claro y tranquilos, no hay nadie que te pueda ofrecer un código secreto de nada, ni para buscar una línea Harman, una vena de agua, un metal perdido, un documento perdido en una casa, incluso de alguien familiar tuyo conocido que esté en otro país. No hay código. Simplemente tú vas a ir pacientemente preguntando
si es a distancia, que es la mejor radiestesia para mí, en un plano dibujado primitivamente, que te mande tu conocido, tu familiar, tu amigo o cualquier persona, y te vas a ir acercando al punto a medida que el péndulo vaya diciendo en una zona u otra, deje de decir no y te diga sí. Pero eso lo haces exclusivamente tú, con esta pequeña instrucción que yo te estoy dando y que no es mágica, que no es un don, que la tiene cualquiera. Entonces, a no marearnos. Los códigos no los doy yo, no los da un radiestesista de los que está más avanzado que yo, que hay en pila, en Europa, en América del Sur y en cualquier México, en cualquier lugar. Es simplemente encontrar tú sí y tú no, y tú no sé, no contesta. Y en el no sé, no contesta, puede suceder que tú te apresuraste y no hiciste una pregunta sencilla, concreta, porque si haces una pregunta muy general, muy abarcativa de muchas cosas, la radiestesia y sus instrumentos te van a contestar no sé, o se van a quedar rígidos, frenados y parados en el mismo lugar. Espero que con esta pequeña intervención dominical quede claro, porque me llamó la atención que justamente esta semana más de 3 o 4 personas o seguidores me preguntaran lo mismo. ¿Cómo obtengo los códigos? Los códigos se obtienen de esa manera. Preguntando algo que tú sabes que es acertado, entonces te va a decir que sí. Preguntando algo contrario que tú sabes que no es acertado, y te va a decir que no. Y lo otro, puedes hacer una pregunta que sea muy enredada y el péndulo se va a quedar quietito, la varilla se va a quedar quieta y no va a marcar nada. Espero haberlo explicado, lo voy a seguir haciendo en otros videos, pero les recuerdo, las listas de reproducción que están abajo del pie del canal donde dice principal, videos y después viene lista de reproducción, hay mucho material que yo ya he subido de hace 3 años atrás hasta la fecha, en donde se explica paso a paso cómo comenzar a conocer el sí, el no y las distintas variedades que hay de avance en la radiestesia, que en muchos tendrás resultados buenos y en otros no tanto. Por lo tanto, buen fin de semana, si están en vacaciones, buenas vacaciones y a cuidarse, que acá en el sur está muy, muy frío y allá en el otro continente hay mucho, mucho calor. He leído y visto videos de 40 y pico de grados. Bueno, hay que cuidarse tanto de los extremos fríos como de los extremos muy calurosos. Será hasta la próxima y muchas gracias.